Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Comisión Federal de Competencia rechazó la fusión entre las empresas Televisa y Iusacell. Argumentó que echó abajo la solicitud de concentración entre ambas empresas para evitar riesgos graves en la competencia de los mercados de televisión abierta y restringida. Sin embargo, dijo que aún podría darse la fusión si solventan los problemas específicos de competencia. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia. Buenas noches, Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Muy buenas noches. Eduardo, la decisión está dada a partir de lo que podríamos llamar pues un análisis de lo que sería el efecto en los mercados, no solamente de la telefonía, sino de la propia televisión. ¿Cómo es que se da este resultado? Mire, en la telefonía móvil nosotros vemos que esta operación sería una operación procompetitiva, no hay la menor duda, y la mejor prueba de esto es que cuando Televisa tiempo atrás nos notificó una concentración con la empresa Nextel en aquel momento, pues nosotros la aprobamos rápidamente. Aquí la preocupación de la mayoría del Pleno, y quiero aclarar que estoy hablando en representación del Pleno de la Comisión en su mayoría, lo que nos preocupó fue el impacto que esta operación puede tener en mercados tan importantes en un país con la distribución del ingreso que tiene este país, donde tienes más de 50 millones de habitantes en una situación de pobreza y que el único acceso que tienen a la publicidad, de hecho, es en la televisión abierta. En ese mercado sí vemos que hay un riesgo y vemos que hay un riesgo también en el mercado de televisión restringida. Ahora, la decisión se tomó en su primera instancia por una mayoría de 3-2 en el Pleno de la Comisión de Competencia y estas empresas, igual que todas las empresas, así lo establece la Ley de Competencia, tienen el derecho a interponer un recurso de reconsideración ante la Comisión Federal de Competencia y en eso estamos. Para ello tienen 30 días hábiles, el tiempo no se ha cumplido todavía y hasta donde yo sé no se ha presentado todavía este recurso, pero esa es una opción que ellos tienen. Estamos en un momento en México de transformación de los mercados, afortunadamente, de tener pues una economía profundamente concentrada. Creo que hemos ido poco a poco tratando de tener más competencia y en eso la comisión ha sido muy importante. En el mercado específico de telecomunicaciones, incluyendo ahí a medios de comunicación, pues ha habido una dinámica muy importante en los últimos meses, años. Aquí están ustedes, pero también está COFETEL, también está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también hay una influencia muy marcada del Poder Judicial, que pues puede surtir amparos a diestra y siniestra. ¿Cómo ve la Comisión de Competencia que pudiéramos ir ordenando las funciones de todos estos organismos en beneficio del consumidor, que a final de cuentas es lo importante? Así es, lo que tenemos que cuidar es el interés público, no debemos olvidar que este sector, el de las telecomunicaciones, es un sector regulado, es un sector donde no va a haber muchos operadores, ni en México ni en ningún lugar del mundo, porque hay grandes economías de red, grandes economías de escala. Entonces se requiere de una regulación que te asegure que el mercado funcione eficientemente. Y además, si consideramos que este es un sector que corta transversalmente y que tiene un impacto sobre la productividad en todo el resto de la economía, pues tiene una importancia todavía mayor. La visión que nosotros tenemos en la Comisión Federal de Competencia no es muy distinta a la visión que tiene la Comisión Federal de Telecomunicaciones, debo reconocerlo. Hemos trabajado cerca con Moni de Swan y bueno, cada quien tiene sus facultades, tiene sus áreas de trabajo, pero en general creo que nosotros hemos trabajado bien con COFETEL y estamos en una muy buena disposición de seguir trabajando con ellos en un sentido constructivo, al igual que con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eduardo, de las pocas reformas estructurales que se han dado en el país del 97 a la fecha es precisamente una nueva ley federal de competencia. Y a pesar de esta reforma, quedan ahí ciertas piedras en el camino para que verdaderamente puedan tener ustedes las facultades como las tienen en cualquier otro país, digamos, de la OCDE.
¿Cuáles serían específicamente esas piedritas que quedan por removerse en el camino y que verdaderamente podamos aspirar a mercados competitivos, a mercados que no tengan barreras de entrada, a mercados que operen precisamente en favor del consumidor? Ciertamente ha habido 2 reformas a la ley de competencia desde su nacimiento en 93, una en 2006, que fue un avance significativo, y la más reciente entró en vigor en mayo del año pasado, fue una propuesta que puso en la mesa el presidente de la República y que después de ir y venir en el Congreso finalmente se aprobó. Y la única piedra que está en el camino y que tenemos que asegurar que esa piedra, digamos, no exista o no entorpezca este espacio que requerimos de una economía con mercados, con una política de mercado abierta, donde haya oportunidades para los empresarios a través de la libre entrada y salida de los mercados, y que esas oportunidades a los empresarios nos lleven a que los consumidores y los ciudadanos todos nos beneficiemos de estos mercados más eficientes y tengamos que la política de competencia es un instrumento de crecimiento, de generación de empleo, de mejores condiciones para muchos mexicanos. Bueno, la piedra que todavía tenemos ahí es asegurar que los recursos de revisión a las decisiones de la Comisión, es decir, los amparos, las revisiones en el Poder Judicial de nuestras decisiones, que además deben existir y eso es absolutamente conveniente. Eso lo dice la Constitución. Sí. Lo dice la Constitución y yo creo que tiene mucho sentido que un órgano administrativo decida y que un órgano independiente como es el Poder Judicial asegure que la decisión se tomó con base en ley, en cuanto a procedimientos y en sustancia. Ahora, lo que está todavía por definirse en el Congreso es ese nuevo procedimiento para revisar las decisiones de la Comisión, que tenemos que asegurar que sea expedito, que sea balanceado, es decir, que las partes tengamos las mismas oportunidades de defendernos en el Poder Judicial, tanto las empresas como la autoridad, y que no sustituya el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Judicial revise y que le diga al Ejecutivo, haz bien las cosas, pero que no las decida en lugar de el Poder Ejecutivo. Sobre este punto, ¿tenemos los suficientes jueces que sepan de economía para poder hacer eso? Ese es un punto muy importante. Lo que establece precisamente la reforma del año pasado y que está todavía por ponerse en blanco y negro en un nuevo procedimiento que tiene que emanar del Congreso de la Unión, es el establecimiento de jueces especializados, o sea, de jueces que puedan hacerse, digamos, de peritajes para sus decisiones y que se vayan especializando en temas económicos, en particular en temas de competencia. Y yo creo que eventualmente una reforma muy importante que requiere este país es empezar a especializar jueces en temas económico-jurídicos, es decir, temas que incluyan no nada más competencia, sino también propiedad intelectual, comercio internacional, telecomunicaciones, servicios financieros, energía, y todo eso que ya es una amalgama de economía y derecho, que se dé en un ambiente de personas que entiendan no nada más los procedimientos, que de por sí son muy importantes, legal, sí, claro, que la parte jurídica obviamente es muy importante, sino también el fondo, y que puedan decirle a la Comisión de Competencia o que puedan decirle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, oye, en el fondo, esto se puede hacer mejor, te lo devuelvo, hazlo bien. Eduardo, en el mercado de telecomunicaciones pues hay mucha atención porque pues varios de los personajes involucrados son muy conocidos y pues muy odiados o muy amados por el público. Entonces esto como que llama mucho la atención, pero la Comisión de Competencia cubre pues prácticamente toda la economía, salvo lo que el gobierno se ha dejado para sí mismo. Y ahí cómo hemos ido avanzando. ¿Tú cómo evaluarías lo que hemos logrado en México, pues en los ya casi 20 años que va a tener la comisión? ¿Cuánto hemos avanzado en materia de competencia? Mira, yo te diría que todavía hay mucho que hacer. El país está muy lejos de contar con mercados eficientes. El país está lejos también de contar con una cultura de la competencia, donde los propios ciudadanos, los consumidores nos exijan a nosotros los burócratas, a hacer mejor nuestro trabajo y hacer más investigaciones y mejores investigaciones. Eso es muy, muy importante. Pero yo creo que hoy hay una mayor conciencia
de la importancia de tener mercados más eficientes, de la importancia de la competencia y de lo lejos que estamos todavía del ideal que quisiéramos ver en nuestro país. Y creo que estamos en ese proceso. La Comisión de Competencia, digamos, hoy en día es considerado un jugador, digamos, que ya tiene reconocimiento a nivel internacional por su trabajo técnico, por la precisión de sus y por la fuerza de sus digamos, la solidez de sus técnicos en esta materia. Pero claramente tenemos que lidiar con una cultura que viene de mucho tiempo atrás. O sea, la mayoría de nuestros empresarios, que son además personas muy capaces, con una gran habilidad para hacer negocios y con una gran creatividad, todavía tienen incentivos a buscar rentas, a tratar de buscar regulaciones que los protegen, a no perder privilegios. Y eso es algo que tendrá que ir cambiando conforme cambiemos los incentivos y conforme tomemos decisiones que nos aseguren que el costo de violar la ley de competencia es mayor que el beneficio esperado. Claro. En todo caso, estamos actuando aquí contra poderes que tuvieron privilegios heredados quizá del viejo régimen y que hoy los intentan incorporar a este nuevo sistema político y democracia mexicana, pero ¿cómo se le convence? ¿Cómo se regula esto? ¿Es necesario sentar a los grandotes y decirles así se va a jugar? ¿Es un problema de legislación que los obligue a hacerlo? ¿Por dónde? Bueno, es un problema de incentivos, es un problema de legislación con los incentivos correctos, por una parte. Y de voluntad política. Y a eso iba, exactamente. Es un tema de voluntad política y yo creo que en el fondo, Ezra, lo que está atrás de todo esto es la competencia en el padre de todos los mercados, que es la competencia en el mercado político. En la medida en que tengas una competencia intensa, real, en el mercado político, esto te va necesariamente a ir llevando a que tengas competencia en los otros mercados. ¿Por qué? Porque cuando tú, para llegar al poder o para poder ganar un escaño en el Congreso, tienes que asegurarle a tus votantes que vas a trabajar por ellos y que vas a tomar decisiones a su favor y que esas decisiones, sin duda, en la medida en que promuevan mercados más eficientes, son decisiones que van a beneficiar claramente a los que votaron por ti. En esa medida vas a generar una fuerza a favor de la eficiencia en los mercados, de la competencia para beneficiar a todos los mexicanos, que necesariamente los políticos lo van a tener que asumir como un compromiso, porque de otra manera difícilmente van a poder llegar a tener el poder. Entonces yo creo que en la medida en que se muestre esa voluntad y que esa voluntad se refleje en más votos, en esa medida la competencia por esos votos te van a llevar a que necesariamente nos vayamos moviendo hacia una economía donde haya más competencia en lo político y también en todos los temas económicos. Eduardo, hay otro mercadote en México, el mercado laboral, en donde también existen unos monopolios grandototes, se llaman sindicatos y llevan... Y en el entendido que no está precisamente en el ámbito, sí juegan un papel fundamental para que haya más competencia en los mercados mexicanos. Ahí, ¿qué es lo que en términos por lo menos de opinión puede tener la Comisión Federal de Competencia? En el entendido pues que es más el ámbito de la Secretaría del Trabajo, pero en donde sin duda alguna hay muchísimo camino también por recorrer, precisamente para asegurar una mayor competencia. Así es, y aquí hay un tema, digamos, legal, porque estrictamente la propia Constitución le da esos espacios a los sindicatos para tener esos privilegios, digamos, que la competencia pura no necesariamente los promovería. Y ahí no es mucho lo que puede hacer la Comisión Federal de Competencia, pero en la medida en que esto se dé en el ambiente de este mercado político, donde para mostrarle los beneficios a la sociedad, los beneficios de la mayor competencia en ese mercado laboral, lo asuman así los políticos que van a competir por sus escaños, sus posiciones en los otros mercados, yo creo que tendremos posibilidades de que muy pronto
contemos con con una legislación que promueva una mayor productividad y eficiencia en los distintos mercados, una legislación laboral, claramente. Y a ver si esta competencia política también nos libera el mercado de la energía, pero ya es mucho pedir. Bueno, yo creo que no es mucho pedir el que aseguremos y que tengamos claridad de que todos los monopolios, sean públicos o privados, no necesariamente no benefician a la sociedad como un todo. Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal Electoral multó al boxeador Juan Manuel Márquez, al PRI y a Televisión Azteca porque durante la transmisión de la pelea del Púgil llevaba en los calzoncillos un logo del PRI, esto un día antes de la elección estatal en Michoacán. Es una acción sin precedente porque se trata de la primera multa que aplica el IFE a un particular. Por otro lado, las supuestas declaraciones, o no tan supuestas, del presidente Calderón frente a consejeros de Banamex, en el sentido de que habrá una elección competitiva, encendieron los ánimos entre los partidos de oposición. El PRI exigió al primer mandatario que no se involucre en el proceso electoral. El PRD de plano presentó una denuncia ante la FEPADE. Bueno, ahí están ejemplos, por lo menos claramente delineados de lo que, pues de las consecuencias de una ley electoral que está hecha para que pues no se pueda cumplir por un lado y por otro para darle la vuelta, para ver cómo se juega en la línea. Hoy ve uno las campañas o no campañas de los candidatos, en donde una precandidata hace súper, ¿verdad? Y eso no es campaña. Otro platica con un grupo de niños y no es campaña, está platicando con los niños, y un tercero se sigue quejando del cerco informativo y no hace campaña. Y todos hacemos como que no hay campaña. Y en ese mundo de simulaciones nos vamos seguidito porque así tenemos paradas las campañas electorales. Y mientras eso pasa, bueno, el IFE sí puede multar por órdenes de tribunal directamente a un boxeador al cual, pues quién sabe qué le hicieron, pero ahí traía su logotipo del PRI. Multan a la televisora, Televisión Azteca, que ni siquiera ella emitió la señal porque era de HBO y la reprodujo en México y apareció un día antes de la elección en Michoacán y entonces lo multan. Y bueno, pues por supuesto, a partir de esta realidad del propio PRI, por no deslindarse, también lo multa, ¿no? Algo que me parece total y absolutamente absurdo. Y viene el otro tema también a discutir, la figura del presidente de la República, otra vez, ¿tiene o no tiene derecho a hablar? Él tiene derecho, eso sí, a quedarse callado, dicen, y a que le peguen los partidos políticos. Los gobernadores tienen derecho a hablar lo que quieran y hacer campañas por sus candidatos, pero el presidente se tiene que callar la boca como si fuese el presidente del viejo modelo presidencialista, en donde cuando el presidente hablaba, la maquinaria se movía. Hoy ni maquinaria tienen. Sí, estamos en un problema, estamos con una ley que no funciona, pero también con una cultura todavía muy mezclada de las viejas costumbres y un poquito cada vez metiendo nuevas dimensiones a la discusión que no estaban contempladas, que no se pueden legislar bien y que pues es un absurdo tratar de estar haciendo leyes para limitarlas. Entonces, es en este proceso de tránsito en el que todavía seguimos, abandonamos aquel viejo régimen donde efectivamente el presidente era todo y no nos hemos dado cuenta que ahora es muy, muy distinto el asunto. No hay manera, me parece, legal y justa de callar al presidente de la República con el argumento de que es presidente, pues eso no le quita sus derechos, entre ellos, pues, yo diría el derecho a la libre expresión. Si él tiene un candidato, en este caso una candidata, pues me parece perfectamente natural. El presidente es jefe de su partido por naturaleza, lo es aquí y lo es en cualquier país en el cual se tenga un sistema presidencial como el nuestro. Entonces, seguimos arrastrando muchas cosas antiguas, nos hemos metido en este margallate legal, no creo que vayamos a avanzar mucho para allá, pero me parece que en esta elección, en julio, vamos a terminar este proceso que ya lleva 15 años de entre regímenes, interregno, y probablemente ya podamos movernos en una dirección definida, ya sea para volver a construir un régimen autoritario para
parecido al que teníamos, como proponen uno o dos candidatos, o bien para ya de construir una democracia formal a partir del próximo julio. Pero todavía, pues estos meses van a estar complicados por esta confusión entre las dos formas de ver el mundo. En todo caso, lo que es fundamental es tener reglas claras del juego y es precisamente lo que no tenemos en este momento. La modificación que se hizo a la ley electoral, pues simplemente deja espacios en donde pues uno puede hacer francamente lo que a uno le dé la gana. Digo, hasta entre los niños, cuando las reglas de un juego están perfectamente establecidas, los niños se divierten y se divierten mucho. Pero si de repente vas ganando y te dicen zafo, y entonces no hay una consecuencia al respecto y cada quien puede ganar, pues es verdaderamente desastroso. Sucede exactamente lo mismo en este momento, en este periodo de veda especialmente, en donde no está pues reglamentado ni especificado qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y pues nos arriesgamos a este tipo de problemas. Olvidémonos de si fue el presidente o no fue el presidente. Cualquier actor político en estos momentos pues tiene la espada de Damocles. Y esa espada de Damocles no se sabe si va a caer o no va a caer y va a depender de la voluntad del que tiene y ostenta la espada de Damocles. Y eso es lo que es terrible. No saber y no especificar las reglas de que si está bien no me puedes hacer nada y si está mal me debes de hacer y que todos lo exijamos precisamente lo que dice la ley. Y ese es el problema. El problema de fondo es que las reglas no están claras, estaban medio claras cuando ya no era presidencialismo exacerbado hace 6 años. Ahora que supuestamente avanzamos 6 años, en realidad nos echamos 2 años para atrás porque en realidad difuminamos precisamente esas reglas y pues ahora estamos en un entorno muy complicado en donde todo se va a orientar nuevamente a una judicialización del proceso electoral. Habrá que ver en todo caso aquí cuál es la línea en la que se está manejando tanto el Instituto Federal Electoral como el tribunal, porque parecería ser que aquí, ahí es donde comienzan a darse también diferencias importantes. Por un lado el IFE, que con la presencia de consejeros que de una u otra manera tienen la preparación suficiente como para interpretar de manera pues lo más amplia y lo más racional posible leyes que están ahí sin reglamentar, pero bueno, pues que pueden interpretarse de manera amplia y con eso evitar convertir al IFE en un elemento de censura, en un instrumento de censura. Y por otro lado, el tribunal que le rebota cada de las resoluciones del Consejo bajo el principio de tienes que multar, tienes necesariamente que establecer y buscar a ver quién está o no está realizando campaña o precampaña en forma ilegal. A mí me parece que de una manera muy clara, aquí lo que se está tratando de manejar es una concepción muy clara de control total y absoluto, de que nadie hable y nadie se mueva, bajo el principio de que eso es lo que garantiza una elección equitativa. Ese fue el mismo principio que manejaron en el momento en que prohibieron cualquier tipo de dinero en medios de comunicación, que me parece a mí que es cortarse las manos, porque ahora el IFE no puede venir a pedirle a ninguna estación de radio y de televisión que le entregue directamente pues, los costos de su publicidad, porque se supone que la publicidad esa no existe, y entonces la publicidad por atrás no puede ni siquiera ser supervisada por el propio instituto, mucho menos a lo mejor por el tribunal. Se le puede ocurrir directamente al tribunal que tendrá que pues, revisar si tal o cual entrevista, como lo hizo, ¿sí? O lo quiso hacer, tal o cual entrevista. Una investigación ex profeso. Sí, una investigación, a ver si por lo que le preguntaste a un candidato o dejaste de preguntarle, sí, puede ser que la entrevista haya sido comprada. Y a esos niveles, pues ahora sí que nos vamos a la Sherlock Holmes a andar buscando. De hecho, la decisión de cancelar la elección de Morelia se hizo por sospechas, porque pensaban que, y ya luego se dieron cuenta que habían pensado mal y que la cadena de televisión local había descubierto el acto final de campaña de todos los candidatos. Ellos nada más habían oído que había sido el PRI y con lo que oyeron se les ocurrió decidir. El Poder Judicial suele ser el garante del status quo, es el que prolonga en el tiempo las cosas, más cuando las personas que lo conforman pues son de edad
avanzada, digamos, es el caso de nuestro Tribunal Federal Electoral. No digo que sean viejitos quienes están ahí, pero sí son personas pues mayores de 50 años, la mayoría de ellos, y esto les hace pues ser producto de este viejo régimen en el que nosotros crecimos, que les hace muy difícil entender que la competencia electoral, lo platicábamos con Pérez Mota hace un momento, la competencia es lo que da el resultado correcto. Nosotros estábamos acostumbrados aquí en México a que lo que había que hacer era controlar, y en buena medida eso quieren seguir haciendo. Esa es la reforma electoral que hicieron, una reforma controladora producto de los conservadores que perdieron la elección de 2006 y se enojaron, pero eso no nos lleva por un camino correcto, es decir, no va a generar democracia, va a generar una situación cada vez más tensa. Entonces yo creo que ahorita no hay solución, hay que esperar hasta la elección, pero creo que debería estar ya perfectamente claro para todos los mexicanos que por este camino no podemos llegar a ningún lado. Si queremos democracia, lo que tenemos que hacer es favorecer la competencia, y esto implica liberar los mercados todo lo posible, el mercado de los medios de comunicación para que los políticos se anuncien, pero también el mercado de las ideas para que los políticos se insulten entre sí y nosotros decidamos si esos insultos tenían o no razón. Esta idea de cancelar las campañas negativas es profundamente retrógrada, es producto de personas que se molestan porque los critiquen. Bueno, para eso son políticos, ¿no? Para que nosotros los insultemos y el público decida quién es el correcto. Sí. Primero, gracias por decirnos viejitos a los mayores de 50. Pues son viejitos, bueno, está bien, pero la vejez tiene ciertas connotaciones. Hay unos que no llegan el próximo año me dicen lo que quieran. Ahora, de la que no nos salvamos es de una segunda ronda de otra reforma más en la parte electoral, independientemente de quién gane, porque eso va a seguir siendo un desastre. Yo sí quisiera decir que apoyo lo que dice Macario en el contexto de lo que estamos viendo con el Partido Republicano. Hace 2 semanas uno hubiera jurado que Newt Gingrich iba a ganar. Hoy ya no se sabe, y es precisamente porque tienen el derecho de decir y decirse cosas, y analizar y debatir ideas. Olvídate de insultos, ideas. Nosotros tenemos prohibido hasta debatir ideas. En ese contexto de prohibidos los debates, es verdaderamente increíble, y prohibidas las campañas negativas que en ocasiones pueden tener buenas ideas. Son muy atrás. útiles. ¿Sí? Y además el absurdo de haber generado una legislación que te genera un espacio de pre-campañas, y después de la pre-campaña te suspende por 2 meses, como si te fueras ahí al nirvana, ¿no? A andar pues en la meditación trascendental para ver si directamente se me ocurre alguna idea de cómo ganar la elección. Un verdadero absurdo, y en el medio del absurdo, bueno, pues la estrategia propia del presidente Calderón, que fue la de soltar, nada de que no, la de soltar el numerito del 4%, y a mí me parece que además en ese contexto el terrible error del PRI de estarlo repitiendo una y otra vez. Repetir y repetir que el presidente se metió porque dijo que Josefina está a 4 puntos. Lo único que están generando es la percepción de que está a 4 puntos, lo esté o no lo esté, independientemente de que hay encuestas que lo manejan y otras que le siguen dando a Peña Nieto 15 o 16% de ventaja. Errores que se cometen, y también en medio de estas restricciones que todavía no quedan muy claro hasta dónde. Y para el PRI es un error gravísimo, porque luego vamos a platicar, en realidad no hay muchos temas sobre los cuales hacer campaña, y entonces la gran ventaja de Peña Nieto venía de su inevitabilidad como ganador. Si el PRI nos convence que su candidato no es el ganador inevitable, pues entonces ya no va a ganar. Vámonos a una pausa, y de regreso vamos a platicar desde estos problemas propios de la economía mexicana. Inversión extranjera directa, ¿es cierto o no que sigue llegando dinero a nuestro país? Esto es Dinero y Poder. La semana pasada, la Secretaría de Economía anunció que la inversión extranjera directa aumentó en 2011 9.7% con respecto a 2010, para llegar a un total de 19.400 millones de dólares. Sin embargo, se espera que para la segunda mitad de 2012 se observe un menor avance debido a la recesión económica en Europa y todavía a no una recuperación rápida de la economía norteamericana. Sumado al entorno internacional, la falta de aprobación de reformas
reformas en nuestro país. Por supuesto, el tema de la inseguridad, que dicen también influye en la llegada de recursos extranjeros a nuestro país. Ahí está, el dato no es malo, pero nos aleja de otros países que reciben mucho más dinero que nosotros. Mucho por mucho. Mucho. Es decir, estamos más o menos al nivel de Chile en recepción de dinero. Con una economía... que es 7 veces menor que nosotros. Así es. Entonces, pues sí se siente feo. Yo traje los numeritos aquí. En el mundo en 2010 se repartieron 1.300 millones de dólares, 1.300.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en distintas partes del mundo. Quien más inversión extranjera directa recibe en el mundo es Estados Unidos, una economía desarrollada que por lo mismo es muy atractiva. Y en segundo lugar está China. Estamos hablando de más o menos 200.000 millones de dólares cada uno de ellos. Entonces, para recibir dinero en cantidades importantes hay dos posibilidades: o ser un país desarrollado o ser uno que parece que se va a desarrollar. México ahorita no es ninguno de los dos. Los que parece que se van a desarrollar son los famosos BRIC, Brasil, Rusia, India y China. China, ya decía yo cuánto es la inversión. Brasil recibió 50.000 millones de dólares en 2010. La India recibió 25.000 y Rusia, que está recibiendo muchísimo dinero para inversión en petróleo y gas natural, 43.000 millones de dólares, el doble de nosotros. Entonces, pues si México quiere recibir dinero en serio, pues nada más hay que hacer una de dos cosas: o nos volvemos desarrollados, o cuando menos que parezca que nos vamos a volver. Si seguimos nosotros mandando señales al mundo de que lo que queremos hacer es seguir como estamos, pues entonces nos van a seguir mandando la misma lana que nos mandan, que no es mala, ¿no? 18.000, 20.000 millones de dólares no es una cantidad pequeña, pero no llega ni al 2% del Producto Interno Bruto de México. Con eso no alcanza para nada. Ni te alcanza para seguir creciendo. No. Y está sobredimensionada. Lo que es muy importante reconocer es que no es nueva inversión no toda es fresca. nueva, ¿cierto? Una muy buena parte es reinversión de utilidades, que simplemente van dejando aquí la lana, no la remiten a sus países, y la otra es préstamos entre compañías de las propias filiales adentro del país, y no sale el dinero. En términos de inversiones nuevas es aproximadamente la mitad de esos 19.000 millones de dólares. Y entonces, en lugar de estar en el lugar 18 que ocupa México con esos 19.000 millones de dólares, estaríamos en un lugar mucho más lejano si efectivamente contabilizamos los 10.000 millones de dólares de inversión extranjera directa fresca, nueva, que entran al país. Y es más o menos lo que hemos venido recibiendo durante los últimos 10 años. No es un fenómeno que sea específico a esta administración. En el promedio estábamos entre los 13.000 y 14.000 millones de dólares, muy lejos de aquella parte cuando vinieron las grandes privatizaciones en el país a mediados del sexenio de Salinas. Entró una cantidad de dinero importantísima para comprar bancos, para comprar 1.200 empresas que se vendieron en ese contexto. Hoy ya no tenemos muchas empresas, las más importantes, Pemex y CFE. Pues la Constitución dice que evidentemente no acepta inversión extranjera, ni nacional, inversión punto y se acabó. Y en ese contexto, pues sí estamos en un flanco muy importante si no hacemos las otras cosas que nos den competitividad. Yo creo que México ha hecho una extraordinaria tarea en mantenerse estable macroeconómicamente. Si uno analiza cuáles son los principales países receptores de inversión extranjera, ninguno tiene una inestabilidad macroeconómica bestial, entonces nos podemos poner palomita en la parte de estabilidad macro. Segundo, todos esos países tienen o reflejan tener un mercado interno muy importante. México lo tiene. México tiene 17 millones de familias de clase media que, a pesar de las crisis que observamos en 2008, 2009 y 2011, compran y están ahí, claro, y reflejan un mercado interno grandote. Palomita, 2. ¿Y entonces qué nos falta? Nos falta hacer esas reformas que en el margen verdaderamente nos pongan en términos, ahora sí, de franca competencia a nivel internacional, para decir, pues no estamos tan mal como nos pintan frente a países como Brasil, la verdad. Brasil, ¿cómo consigue Brasil atraer ese tipo de inversión? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué es lo que tenía cerrado? ¿Y qué es lo que abre? Bueno, Brasil hace una transformación en dos cosas que nosotros no hemos querido hacer. Una, primero, es liberar algunos aspectos de su economía, en particular el petróleo.
que lo convierte en una empresa seria. Petrobras era como Pemex, una farsa, y no producía petróleo. Eso hace 15 años. Hace 15 años cambian la estructura de Petrobras, lo convierten en una empresa en serio, y hoy Brasil tiene más reservas de petróleo que nosotros y está produciendo más petróleo que nosotros, a pesar de que no tenía nada. Entonces, ese es un caso de cambios estructurales. Y lo que Lula hace no son cambios estructurales, lo que Lula hace es convencer a los brasileños que trabajar y producir es una buena cosa. Y este es un cambio de visión del mundo bien importante. Brasil, igual que México, igual que la India, China, la Unión Soviética, le apostaron al inicio del siglo XX o a mediados del siglo XX por construir un sistema colectivista, porque eso nos iba a hacer que todos fuéramos felices. Esos sistemas colectivistas fracasaron en todo el mundo. Buena parte de estos países que fracasaron con ese intento empezaron a transformar su visión del mundo en los años 90. Es el caso de China, es el caso de Rusia, el caso de Brasil mismo o de la India. Nosotros no, nosotros seguimos pensando que lo que hicimos durante el siglo XX estaba bien y que tenemos que seguirlo haciendo. Por eso mantenemos Pemex como está, a pesar de que nos está costando una fortuna. Por eso no queremos cambiar las leyes laborales, por eso no queremos hacer las transformaciones. Entonces esa es la gran diferencia. Lo que Lula realmente hace es convencer a los brasileños de que se puede uno mover hacia adelante y puede uno ser exitoso. Y eso es lo que empieza a atraer la inversión. Entonces lo que hay que cambiar en México es simplemente la forma de pensar, aunque parezca una cosa medio absurda, porque una vez cambiando la forma de pensar, los cambios legales son muchísimo más fáciles. Lo que está deteniendo la reforma laboral o incluso lo que nos está deteniendo para acabar con Pemex no es la gente, son las élites de este país que siguen sin entender nada, son, como dije hace rato, viejitos. Nuevamente, gracias. Yo sí soy bastante... Es que es el de la O sea, élite. mayores de 50. Mayores de 50. No, yo sí... Es de 60, Macario, nada más te aviso. Yo sí creo que México tiene una posición relativa mucho mejor de manera prospectiva, inclusive que Brasil. Así es. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos mucho mejor infraestructura, pero muy mal discurso para venderla. Y aunque no creas, mejor nivel educativo promedio. Mucho mejor nivel educativo, capital humano, Sí. que el que tienen los brasileños hoy. Y desde luego tenemos algo que es fundamental. Tenemos casi 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que ya quisieran 1 kilómetro los brasileños para poder meter ese tipo de productos hacia los Estados Unidos. Yo creo que potencialmente tenemos que tener un mejor discurso hacia afuera. De lo único que hablamos y de lo único que entiende el inversionista extranjero de México es que hay una violencia terrible y que jamás metería un peso bajo esas circunstancias. Evidentemente la tenemos que corregir, no podemos echar mentiras hacia el exterior. Que los niveles de violencia de Brasil no son menores. El doble de México. El doble de México. El número nada de más, muertos. Pero Digo, tienen si un quieren buen medir discurso así. hacia afuera. Y la infraestructura de México. México tiene 12 aeropuertos al menos internacionales y que se puede aterrizar perfectamente bien hasta con jumbos. Brasil tiene 2. Y la verdad, la Tapo está más bonita que cualquiera que el de Sao Paulo o que el de Río de Janeiro. Pero tienen un muy buen discurso. Tienen un discurso de que su economía interna es increíblemente grande y tienen una infraestructura bestial para hacer negocios. Yo creo que México tiene que cambiar varias cosas y sí tenemos la capacidad de atraer inversión extranjera por el doble de lo que está entrando al país. Nada más en un solo sector, el sector turístico de este país podría crecer bestialmente si efectivamente se trajera la inversión extranjera correspondiente a la dotación de recursos naturales que tenemos en este país. El puro sector energético en México podría atraerte otro tanto igual a Claro. estos 19,000 millones cada año los siguientes 10 años si decidimos hacer las cosas en serio. Y otro ejemplo de cómo México es más competitivo que Brasil. Brasil acaba de salirse de nuestro acuerdo que teníamos automotriz porque los estamos haciendo pinole. Entonces, así como muy competitivos aquellos, no lo son. México podría ser mejor. Lo dijo apenas el Atlas de la Complejidad Económica, un documento creado por la Universidad de Harvard y el MIT. El país con más capacidad de crecimiento futuro en América Latina es México por mucho, porque tiene conocimiento productivo, es decir, la combinación de infraestructura, capital humano, las costumbres, la apertura comercial que permitiría crecer mucho. ¿Qué nos falta? Decidirnos a eso. Es un problema mental, Esra. Ahora, a partir de lo que implica esta inversión extranjera directa, uno podría pensar que el crecimiento económico del país,
como tal estaría ligado a una mayor cantidad de inversión, y me refiero básicamente al tipo de inversión. Tú hablabas de una inversión que es básicamente pues las propias ganancias, reinversiones. Cuando uno tiene una inversión extranjera directa en áreas mucho más productivas, esto sí te genera crecimiento. Quizá una de las explicaciones del crecimiento brasileño en los últimos años es que también la inversión extranjera llegó a áreas productivas, y en México pues no. No, sí ha llegado a áreas productivas. O sea, producimos muchos más autos que antes. Por ejemplo, en los últimos 3 años ha habido ampliación de planta. Exacto, para a esa se producir refiere, más autos. a la manufactura, Ok, claro. sí, hasta ahí. No, pero Bueno, tienes pero- razón, Ezra, en el sentido de que una muy buena parte de la inversión extranjera durante los últimos 15 años llegó al sector financiero, llegaron a comprar bancos. Ahora no es el caso, ahora sí está entrando a manufacturas en un sector muy específico, que es el de transporte, que es el de aeronáutica. Muchos otros sectores han quedado lejos, pero coincido contigo, Ezra, no hay factor que genere un mayor crecimiento económico de mediano y largo plazo que la inversión. Cada vez que México ha tenido un coeficiente de inversión respecto al Producto Interno Bruto superior al 22% del PIB, ha crecido 6%. El único problema es que lo hemos hecho 2 veces en los últimos 30 años. Sumada la inversión nacional más la extranjera, deberíamos de tener un coeficiente de inversión cercano al 25%. Ahora, podrían invertir, por ejemplo, los extranjeros muchísimo en industria química, que es un área en la cual México tiene un gran potencial. La única razón por la que eso no se hace es porque Pemex, con su petroquímica, destruye toda la industria. Vámonos a una pausa y regresamos a platicar con ustedes de los problemas de inseguridad, lo que se ha avanzado y todavía lo que está aquí en nuestro país como parte de lo que tenemos que resolver. Esto es Dinero y Poder. El motín en el penal de Apodaca la semana pasada, que dejó un saldo de 44 reos muertos y 29 fugitivos, evidenció la crisis de inseguridad que se vive en el estado de Nuevo León. En respuesta, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz nombró al general Javier del Real Magallanes como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien prometió un combate sin descanso ni contemplaciones contra crimen organizado. Nuevo León, la verdad es que finalmente ha ido recuperando parte de lo perdido, ha transformado su policía, ahora denominada Fuerza Civil, ha ido avanzando sin duda alguna en esta sustitución de modelos totalmente viciados de control policíaco que estaban en manos de los delincuentes, pero parece ser que este asunto de controlar los penales todavía está fuera del control de muchos estados de la República. El asunto de los llamados cerezos, centros que yo no sé cómo le siguen llamando de readaptación social, bueno, pues es una parte fundamental todavía de lo que podríamos llamar los verdaderos hoyos donde el crimen organizado sigue teniendo capacidad de acción. Y mientras no le entren a esa parte, lo que se avanza en el terreno de la seguridad, de aprender al criminal o de, en términos de trabajo de inteligencia, deshacer las bandas, en el momento en que las trasladas a estos centros de detención o de reclusión, termina o por fugarse o por hacer de los centros de reclusión sus centros de operación y desde ahí volver a activar, ¿no? Es que durante décadas en México no hicimos ningún esfuerzo por tener una policía que funcionara. De hecho, nada dentro del sistema pues judicial, le voy a llamar, ni la presencia de la policía, ni el Ministerio Público, la Procuraduría, ni la readaptación social, ni la impartición de justicia. Entonces todo eso es un mugrero, porque llevaba décadas sin hacerse nada. Entonces poco a poco vamos avanzando. Una de las cosas que se intentó hacer primero para evitar que se fugaran con tanta facilidad fue extraditar a una gran cantidad de los capos importantes. Uno de ellos que se extraditó, Osiel Cárdenas, es precisamente el origen del grave conflicto de seguridad que tenemos en la parte noreste de México. Cuando él se va a Estados Unidos, acaba negociando allá y se pone a hablar. Y cuando él se pone a hablar, los Zetas, que eran su guardia personal, deciden romper con el Golfo y entonces empieza el enfrentamiento entre ambos. Hablamos mucho de Monterrey porque pues es el centro económico del norte del país y en buena medida de buena parte de este país, pero se nos olvida que Tamaulipas es un terreno prácticamente perdido todavía. Y ese es el área en la que estamos, bueno, me parece que el gobierno está trabajando para tratar
tratar de resolver. Han estado haciendo una nueva policía en Nuevo León, hasta donde entiendo, pues su problema ahorita que todavía les falta una gran cantidad de elementos, debían tener en el orden de 15,000 elementos y están apenas en 1,000, entonces tampoco puede uno esperar grandes resultados. Pero en general, en lo que está ocurriendo en el país, sí es importante empezar a notar que la tendencia de crecimiento de violencia que arrancó a inicios de 2008, llegó a su máximo a fines de 2010 y durante 2011 se estabilizó e incluso empezó a bajar un poco. Y esto lo que hace es que la población empiece a, lo voy a decir así, acostumbrarse. Es decir, a pesar de que estamos hablando de un nivel de violencia muy elevado, como se mantiene durante el tiempo, la gente se va acostumbrando a ello y la percepción de inseguridad empieza a reducirse. No estoy diciendo que todo el mundo se siente seguro en México, simplemente estoy diciendo ya no crece la sensación de inseguridad y solamente eventos espectaculares como este del Cerezo o algún evento en el cual mueren 20 o 25 personas, pues vuelven a reactivar la preocupación, pero en general la tendencia parece ser a que la gente empieza a sufrir menos por la inseguridad y eso pues me parece que no es algo que haya que olvidar, ¿no? Ahora, entendiendo esta parte de que se percibe un menor nivel de inseguridad, es inevitable que tengamos que atacar los 4 factores al mismo tiempo. Se ha mejorado en la policía, pero estamos muy lejos de tener la fuerza que requiere este país. Sabemos que es de alrededor de 400,000 policías lo que se necesita, policía de la buena. Estamos en niveles de 35,000 si tomamos nada más la Policía Federal. Nos hace falta 10 veces eso todavía. Evidentemente tenemos que avanzar en la parte de la impartición de justicia, del procesamiento por la vía de los ministerios. Y yo creo que ahorita el punto más flaco, sin duda alguna, es la parte penitenciaria. Tenemos una capacidad cercana a los 200,000 presos en todo el país. Suponiendo que funcione, necesitamos el doble respecto a lo que hay actualmente. Y eso suponiendo que funcione, pero no funciona. Entonces necesitamos generar un sistema penitenciario que efectivamente funcione. Nuevamente nos encontramos con lo mismo. Si no se abre, como en otros países, a esta parte penitenciaria, a que participe el sector privado, por lo menos construyéndola, pero de manera mucho más ágil y rápido, simplemente nos vamos a tardar 30 años en tener ese sistema penitenciario y tenemos que avanzar rápidamente, primero si queremos asegurar la parte de seguridad para los mexicanos y luego precisamente para mandar las señales adecuadas hacia afuera, decir, ya le están avanzando en estos 4 frentes los mexicanos. Cuando se da este fenómeno de la rebelión, digamos, el motín dentro del penal de Apodaca y la fuga además a partir de esta masacre de otros 30 y tantos reos, lo que empieza a discutirse es si el problema es la sobrepoblación de los penales, en donde hay reos que son pues, mucho más peligrosos, delitos federales, junto con reos que tienen solamente delitos del fuero común y que se van mezclando y que a partir de esto es difícil el control. Y hay la propia interpretación del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que dice que el problema no solo es eso o no es eso, sino es un problema de corrupción al interior de los penales. Parecería ser exactamente que son las dos cosas. Son las dos, sin lugar a dudas. A lo mejor ya nadie se quiere acordar, pero en México las cárceles han estado gobernadas por los presos desde siempre. Es decir, el control del interior del penal lo tienen los presos, no las autoridades. Lo que hacen las autoridades es servir de proveedores de ciertas cosas que va necesitando el líder del penal, que suele ser un preso pues con ciertas habilidades de liderazgo que no todos tienen. Pero esto ha sido así desde hace muchísimo tiempo, no es una cosa novedosa. Lo que ocurre es que otra vez no queremos enfrentarnos a nuestros problemas. Es el mismo problema que traíamos con el crimen organizado, si no apareció antier. Es algo que se viene construyendo con fuerza, al menos desde los años 70, pero pues no queríamos enfrentarlo. La incapacidad de los ministerios públicos o la venalidad de muchos jueces, pues también es un asunto que es histórico, pero otra vez no queremos enfrentarlo. Entonces, ahora que lo vemos todo de golpe, pues se siente feo, ¿no? Y mucha gente se enoja con Calderón porque dice que él es el culpable. Pues probablemente él sea el culpable de haberlo puesto en evidencia, pero los problemas ahí estaban, llevaban mucho tiempo y resolverlos no es una cosa trivial. Yo escuché también del secretario de Seguridad Pública que estaban construyendo 8 penales nuevos y que iban a entregarlos en el transcurso de este año. Ojalá sirvan de algo, pero pues no hay que menospreciar la propuesta.
de Cervera de que pues es un área de oportunidad para la inversión extranjera, que vengan y construyan penal. Ves que eso se hace en muchas partes del mundo. Claro, se hace. Y en muchas partes del mundo, de hecho, y no hay, estamos arriesgando la soberanía nacional. No, hay inversión Ellos las privada van a en muchas construir partes del ya. mundo. Uno, es el gobierno le pues cede a un privado la administración de un penal, pues así como están los monitos en el aeropuerto, que los que hacen la vigilancia no son la policía, es una empresa de seguridad, bien regulados pueden hacerlo, digo. Ahora, a final de cuentas, a mí me preocupa una cosa. Hemos venido trabajando para cambiar institucionalmente este país durante los últimos 6 años hacia un modelo de mando único. Y seguimos operando bajo un modelo completamente diferente, el arcaico. Mientras no tengamos la resolución efectiva, el cambio legal, para que sea mando único, vamos a estar navegando en 2 mundos completamente diferentes. Uno, el institucional, pues que le mete todas las baterías precisamente a tener una policía única, un cambio en el sistema judicial, una serie de factores, y otro, el del mundo real, no imaginario, que sigue operando con policías municipales y que sigue siendo un verdadero desastre. ¿Cuándo se va a acabar esta dualidad que tenemos en México a nivel estatal? Cuando lo decidan nuestros diputados, cuando verdaderamente aprueben el modelo que requerimos de mando único en este país. Y ahí es donde el problema se atora porque si bien es cierto que se ha avanzado en policías estatales, como el caso de Nuevo León, en donde se arma esta llamada Fuerza Civil, lo cierto es que el policía estatal todavía y el policía municipal no tienen ni los recursos todavía, ni tampoco la propia preparación. Y que además... el nivel de confianza. Ese es el otro problema, que también las pruebas que tú le aplicas al director a estos... del penal le hicieron su prueba de confianza imposible. Hace 2 meses, pues. Y simplemente no responde. Yo creo que el problema es mucho más complicado y está ligado también, sin duda alguna, a intereses de los propios gobernadores de los estados. Ahí es donde está una buena parte de la clave. Ahí es cierto que ahora estamos en época de elecciones y aparecen los escándalos de uno u otro lado, pero ahí están los casos de Tamaulipas y están los casos de Coahuila y de Durango, en donde claramente queda evidenciado que los gobernadores, en el mejor de los casos, simple y sencillamente jugaban o permitían el juego del crimen organizado como una parte ya institucionalizada de la vida en el Estado, y eso es lo que es estar jugando con fuego con el destino propio de los mexicanos. Por eso nos urge decidir ya el final de este proceso que llevamos desde 1997, en el que nos hemos ido deteriorando, o decidimos por un régimen autoritario otra vez, o decidimos por construir la democracia en forma. Esa es la decisión de Julio, no es un asunto menor. Ernesto Cervera Macario, es que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.